Señal directa. Le invitamos para que nos acompañe a escuchar la siguiente charla que sostendremos vía Zoom con Lucía Mimiaga León. Ella es actualmente comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, una mujer de formación periodística con una amplia trayectoria y por supuesto también reconocimientos en trabajos de investigación. Lucía, bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio, por darnos el espacio y pues acordarse de nosotros acá en Sinaloa. Al contrario, Lucía, y por supuesto que hemos seguido muy de cerca lo que ha ocurrido, deberíamos decir en los últimos meses, pero me parece que desde hace ya varios años, sin duda alguna, Sinaloa pues es un punto obligado de observar y de seguir debido a estos índices de violencia que se han registrado y que por supuesto pues tú nos contarás porque lo has vivido de una manera mucho más cercana. En un breve contexto, y ya insisto, tú no lo dirás de manera más clara, pero a raíz de este arresto de el Mayo Zambada y también de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, pues ha habido esta serie de hechos que han incrementado la violencia en Culiacán. Cuéntanos cuál es la situación hoy por hoy en la capital del estado de Sinaloa. Sí, la situación es pues muy complicada, tensa. Si bien pues hace años vivimos también aquí también una disputa entre el cártel de Sinaloa cuando fue la guerra en el sexenio de Calderón, pues ahora estamos viviendo también otra fractura, ¿no?, dentro del cártel y pues están peleando, como quien dice, pues en la capital de Sinaloa principalmente, Culiacán. Y la vida sí ha cambiado, la vida cotidiana para nosotros ha cambiado mucho, prácticamente no hay vida nocturna, hay toques de queda, pues impuestos por la ciudadanía o a veces se cree que por grupos delincuenciales en ciertas zonas, ¿no?, rurales también, y la gente pues cae la noche y ya empieza a limitar mucho sus movimientos, sus salidas. Ha habido pérdidas económicas, por ejemplo en Culiacán, en lo que es el primer cuadro de la ciudad, en la capital pues aproximadamente más de 5,000 millones de pesos, es lo que nos han comentado los comerciantes del centro que ha habido en pérdidas. Desde que empezó todo esto fue a partir del 9 de septiembre. Recordemos que después de que se dio este secuestro, detención, que no tenemos claro qué fue lo que ocurrió con el caso del Mayo Zambada, pues a partir de eso hubo una tensa calma en Sinaloa. Después empezaron a ocurrir los enfrentamientos, los tiroteos, los bloqueos también, como estamos viendo aquí, bloqueos de vialidades en la misma capital del estado, bloqueos de carreteras. Entonces esto ha sido muy intenso, no ha parado. También tenemos un grave problema de desaparición forzosa, sobre todo de jóvenes. Primero empezaron a desaparecer a personas de 40, 50 años y actualmente hay hasta jóvenes de 12, adolescentes de 12 años que están siendo desaparecidos y también parece que están ocurriendo secuestros y extorsiones en estos casos y la mayoría son jóvenes hombres. Entonces, pues sí es una situación muy complicada. Las clases en las escuelas, pues no hay clases desde hace 25 días. Prácticamente las clases en las universidades privadas o en las escuelas privadas están tomándolo de manera híbrida o por Zoom. Algunos ya están acudiendo de forma presencial, dependiendo los sectores. Y en las clases para las instituciones públicas, pues es más complicado porque algunas están en sectores o en la zona rural, en sectores muy complicados o en colonias donde ha habido también focos rojos, ¿no?, de violencia. Entonces, las madres, imagínate en este contexto, los padres, pues sobre todo no quieren que los jóvenes vayan porque pues temen que vayan a ser desaparecidos o reclutados, como lo han denunciado colectivos de derechos humanos, colectivos de rastreadoras.
que están siendo pues también, está ocurriendo reclutamiento forzado, ¿no? Claro. Entonces, sí hay temor por parte de la población en Culiacán, pero también ha habido en otros municipios pues brotes de violencia, situaciones, enfrentamientos y también en la carretera Mazatlán-Durango ya hubo unos bloqueos que pues obviamente también han estado afectando un poco allá al turismo. Claro, Lucia, y sin embargo lo que hemos escuchado por parte de las autoridades estatales y federales es que la situación está bajo control. El propio gobernador Rubén Rocha Moya dijo que esta situación no había rebasado el Estado y que, pues, si bien se habían registrado estos hechos de violencia, aparentemente todo está bajo control. Por lo que tú nos cuentas, evidentemente esto, pues, está lejos de ser cierto. Sí, la verdad la situación no está para minimizarse. Nosotros vimos muy tristemente como sociedad y desde los diferentes colectivos y organizaciones sociales cómo el expresidente pues minimizó los hechos, ¿no? Desde el primer momento minimizó los hechos, quizás porque él sentía que le afectaba en su imagen o en su cierre de sexenio. Sí lo vimos muy molesto porque pues según el presidente pues solicitó información a Estados Unidos, pero no la hubo, ¿no? Entonces, yo creo que no está la situación para minimizarse, por eso nosotros lanzamos un pronunciamiento como Red Ciudadana Anticorrupción, somos una red joven que acabamos prácticamente tenemos 2 meses, 3 meses operando, pero esta red pues está integrada por organizaciones empresariales, por académicos muy diversos, por colectivos de búsqueda, por instituciones también que trabajan en tema ambiental. Y sí estamos haciendo este llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, esperando con fe y esperanza también de que puedan realmente analizar la situación de una manera más integral ahora con un nuevo gabinete de seguridad con titulares, para que realmente no se minimice la situación que está ocurriendo aquí en Sinaloa, porque se puede, consideramos, pues ir a otros municipios y pues seguramente también impactar a otros estados, porque pues estamos hablando de uno de los cárteles más importantes a nivel internacional, mexicanos, ¿no? Y pues es la capital de Sinaloa donde se están peleando prácticamente. Entonces, aquí no está para minimizar la situación y nosotros hemos hecho un llamado pues a la presidenta, a los 3 órdenes de gobierno también, para incluso ahora los nuevos alcaldes y alcaldesas que van a entrar, si bien el crimen organizado es un tema de la federación, pero creemos que también hay acciones muy concretas que pueden hacer las alcaldías y también sentarse a dialogar con organizaciones sociales. Aquí también en Sinaloa tenemos, por ejemplo, en Mazatlán, sociedades muy participativas, aquí también en Culiacán, colectivos, como te decía, de búsqueda, colectivos, incluso organizaciones empresariales y nosotros también como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, que queremos trabajar, sabemos de la mano, pues con las autoridades, ¿no? De manera institucional y ver cómo podemos fortalecer las acciones que se están haciendo con esta colaboración ahora con la federación, con esta nueva coordinación. Y pues esperamos, ella dijo el lunes que que estaban realizando el análisis y esperamos en este nuevo plan que también creo que comentó de jóvenes, de municipios focos rojos, que pues entre Sinaloa ahí, ¿no? Con estos programas, por ejemplo, también a la Fiscalía de Sinaloa, sí la hemos visto pues muy, hubo cambios, recordemos aquí en Sinaloa, en la Fiscalía recientemente la titular cambió en todo este clima y contexto complicado que ha habido. Pero hemos visto a una fiscalía que no está dialogando con la ciudadanía, que está muy cerrada y, por ejemplo, todo lo que te decía de desaparición forzada, falta que compartan las fichas de búsqueda con mayor celeridad. Sí es cierto que muchas familias no están denunciando por temor y por eso van a los colectivos, pero el Estado tiene la responsabilidad también de acercarse a esas víctimas, de buscar que se denuncie, de contar los casos, de llevar ese registro y de informarnos a los ciudadanos qué está ocurriendo. Como te comentaba, sabemos que parece que es
pues reclutamiento forzado, por lo que han dicho los defensores de derechos humanos, y también secuestros. Entonces, ya en Sinaloa vivimos una ola de secuestros hace años también y se pudo contrarrestar. Entonces creemos que eso también pues se puede mejorar ahora en el estado, en esta colaboración, y en su momento se creó una unidad precisamente antisecuestros que fue muy fuerte y funcionó. Entonces ahora están desapareciendo a nuestros jóvenes, y por ejemplo, nos comentaban los defensores de derechos humanos que incluso están pidiendo rescates porque son como tipo secuestros express de 50,000, 100,000 pesos. En algunos casos parecen también como extorsiones. Entonces, imagínate en este contexto tan difícil para los padres que además están sufriendo extorsiones. Entonces, tenemos el registro de acuerdo con una organización Sabuesos Guerreras, que en 25 días han sido desaparecidos alrededor de 190 personas. Entonces, sí es muchísimo. Hay otros delitos que tiene que ver la federación, como dijo Claudia Sheinbaum, Sinaloa actualmente, porque vivimos una baja en homicidios, pero hemos visto un incremento en desapariciones. Entonces se tiene que ver de manera integral. También hemos tenido robos, mucho robo a comercio, cuando no era un delito que teníamos aquí en Sinaloa. Las extorsiones, robo de vehículos también, porque los vehículos están siendo robados a veces para bloquear calles, los camiones urbanos. Al inicio por los primeros días del 9 de septiembre, estaban robando camiones urbanos, y los camiones como acá los prendían en las carreteras, trailers también en las carreteras, y pues es un pánico social, ¿no? Y los camiones tampoco querían circular por temor, ¿no? Los transportistas que les iban a robar los camiones e incendiarlos, y pues mucha gente también renunció a sus empleos, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, donde te decía que aquí en Culiacán ha habido pérdidas de más de 5,000 millones de pesos. Tremenda Entonces, la a las situación. autoridades de todos los ámbitos de gobierno les estamos pidiendo que se haga este análisis con inteligencia, con coordinación, y que realmente también se construya esta paz con justicia y con las organizaciones sociales diversas que Claro. tenemos aquí en el estado. Y esperamos pues que también se brinden alertas tempranas, porque si están ocurriendo balaceras en algún sector, empieza la gente en redes sociales a preguntar que si están escuchando balaceras en ese sector, que sí, qué está ocurriendo, y las autoridades no hay una alerta, o sea, no hay por parte de seguridad pública un tweet, aunque sea, o en Facebook o en alguna parte no hay información oficial. Entonces, esa parte de que no está pasando nada no puede continuar, porque Claro. entre menos información hay más desinformación y más pánico social. Claro. Lucía, muy brevemente, porque lamentablemente se nos agotó el tiempo, estos delitos que han registrado un incremento, particularmente este que mencionabas de los secuestros y de las desapariciones, se da al margen, digamos, de este enfrentamiento que se ha registrado entre dos grupos, dos cárteles, por lo ocurrido con Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán. Sí, es en todo este contexto donde se está presentando, es en prácticamente desde el 9 de septiembre a la fecha, o sea, ya tenemos 25 días. Y sí, imaginen, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, pues es prácticamente lo mismo en Culiacán, en una parte, en un sector de la población. Claro que tienen que salir a trabajar, pero no se ve ese tráfico, no se ve ese movimiento tampoco en los locales, en el comercio, en la vida nocturna está muerta. Los estudiantes no están yendo a las escuelas, 30% más o menos de asistencia, 20%, entonces es como una pandemia. Claro. Y en zonas rurales también, y en ciertos municipios muy focalizado también en Concordia, donde hubo un desplazamiento grande, y en Elota también, y en Mazatlán también. Y perdón, y ya nada más para concluir, en asesinatos sí se tiene que ver no el global, sino cómo cambió los asesinatos de agosto a septiembre, porque en septiembre fueron 4 veces más, o sea, en septiembre hubo 174 homicidios dolosos, es 4 veces más que los que se presentaron en
en agosto, entonces ocurre en este contexto que estoy comentando con todo lo que se vino de bloqueos Claro. y de tiroteos, de balaceras. Bueno, pareciera entonces un toque de queda impuesto por los mismos ciudadanos ante el temor de lo que se está registrando, de estos niveles y estos índices de violencia. Lucía, seguiremos, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurre en Sinaloa y deseamos que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum atienda lo más pronto posible esta solicitud que ustedes han hecho a través de esta organización y por escrito en esta carta que también ya han presentado. Muchas gracias, Lucía, y seguimos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Lucía Mimiaga León, comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal